Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 19 de la sección 5.1 del libro Cálculo de una variable del autor Stuart, séptima edición. Y el ejercicio nos refiere a hablar de sumas de Riemann, y es plantear la suma de Riemann para esta función f de x en el intervalo 1, 3. Entonces vamos a hacer una animación de la situación en GeoGebra. Luego explico el caso general, cómo se trabaja, cómo se plantea una suma de Riemann en el caso general, f de x en el intervalo AB. Y voy a calcular ese límite voy a resolverlo utilizando Wolfram. Entonces miremos cómo nos queda. En GeoGebra, esta es la función a la que le necesitamos calcular la suma de Riemann. Aquí la escribí solamente restringiéndola al dominio que nos interesa. Y voy a plantear para esta función los rectángulos. Entonces voy a poner aquí un n, que sea un deslizador, que me va a servir para contar el número de rectángulos que voy a hacer. Entonces voy a utilizar que empiece desde 1 hasta 10 y que aumente de 1 en 1. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Entonces aquí propiedades, deslizador, el mínimo en 1, el máximo en 10 para tener máximo 10 rectángulos, y el incremento que sea de 1 en 1, por lo que como voy a contar rectángulos, esos necesito que sean números naturales. Y voy a utilizar una función que tiene GeoGebra, un comando que es suma de rectángulos. Entonces observen que esta función tiene de argumentos primero la función, luego el extremo inferior del intervalo, luego el extremo superior, luego el número de rectángulos, ahí voy a poner n, y luego la posición del rectángulo inicial. En este último argumento, que es posición de rectángulo, aquí se puede poner 0 o se puede poner 1. El 0 es para indicar que voy a tomar la parte izquierda del rectángulo como para calcular la altura, y cuando pongo 1 significa que es la parte derecha. Entonces observen cómo quedaría. La función es f, luego el extremo inferior, que sería 1 para este caso, el extremo superior en este caso es 3, el número de rectángulos, aquí voy a utilizar n, pero teniendo presente que ya definí que es n. Para este caso que está ahí es 1, pero voy a poderlo cambiar por lo que utilicé un deslizador. Y le pongo 0. Este 0 que está aquí al final hace referencia a que la altura, por lo menos aquí veamos qué pasa cuando n es 2. Cuando n es 2 salen dos rectángulos, pero observen que la función evaluada en 1 da 1 aquí arriba. Entonces esa es la altura que utilizo para el primer rectángulo. Y la función evaluada en 2, que es este punto que está acá, es la que utilizo para el segundo rectángulo. Entonces ahí estoy utilizando rectángulos teniendo presente el extremo izquierdo del subintervalo de la partición. Y voy a duplicar esta, o permítanme les muestro cómo se va aumentando. Mire, si tengo 3, esto es lo que pasa. Si tengo 4, entonces voy armando los rectángulos. Entonces voy a poner aquí a girar esto, y me genera desde 1 hasta 10 rectángulos. Pero siempre la altura de cada subrectángulo está determinada por el extremo izquierdo, la función evaluada en el extremo izquierdo del intervalo. Y voy a duplicar esta, pero en lugar de 0 en el final voy a poner 1. Y ahí observen cómo queda. El primer rectángulo, la altura es f de 3. O sea, para el primer rectángulo la altura es este f de 3. Si utilizo dos rectángulos, observen que para el primer rectángulo es f de 2. O sea, estoy utilizando el extremo derecho. En este estoy utilizando el extremo derecho. Aquí vea. Para este rectángulo estoy utilizando como altura el extremo derecho. Para el segundo, el extremo derecho. Y si hago 3, voy a poner 4 por ejemplo. Entonces para el primero, esta es la altura para el primer rectángulo, esta es la altura para el segundo, para el tercero y para el cuarto, el extremo derecho. En cambio en las otras, voy a quitar esta un momento y voy a dejar esta. En estas, la altura es el extremo izquierdo. Eso lo cambio con este 0 que está aquí en la función y con este 1 que está en la función. Listo, entonces aquí ya tengo, voy a quitar estos dos puntos A y B.
que no les voy a utilizar. Entonces aquí en la medida, voy a dejar los dos. Entonces observen que en la medida en que pongo a cambiar los rectángulos, obtengo áreas por exceso y por defecto. Entonces ahí está animado lo que vamos a hacer. Voy a hacer el cálculo y miramos cómo queda. Entonces observen que el caso general es de la siguiente manera. Entonces tenemos una función y igual a f de x. Pensemos que es esta. Esta es la función y igual a f de x, que es una función que cumple dos condiciones, que es positiva. Eso significa que la gráfica está por arriba del eje x, y la otra es que es continua en el intervalo donde vamos a trabajar, en este caso en el x perteneciente a b. Voy a pensar que este aquí es a y que este por aquí es b, y entonces voy a hacer una partición del intervalo AB, o sea, el intervalo AB lo parto en el punto x sub 0, en el punto x sub 1, y así sucesivamente hasta el punto x sub n. X sub n va a ser b y x sub 0 va a ser a. Entonces pensemos que este de aquí es x sub 1, por aquí este x sub 2, por aquí x sub 3, y sigue la historia, y por acá este último, que es b, es el x sub n. Una primera observación que uno podría hacer es que como la partición es todos los subintervalos miden lo mismo, o sea, la distancia desde a hasta x1 es la misma distancia que desde x1 hasta x2 y así sucesivamente. Entonces, y salen n pedacitos, n subintervalos, entonces la manera de calcular esta distancia, que lo llamamos delta x, es coger toda la distancia desde a hasta b y dividirla en n pedazos. Entonces, ese delta x va a ser la distancia entre a y b, que es b menos a, asumiendo que b es mayor que a, dividido n. Entonces de esa manera queda lo siguiente: x sub 0 va a ser a, x sub 1 va a ser a más delta x, porque parado aquí en a me adelanto delta x sub 2 va a ser a más 2 veces delta x, esa es una observación importante. X sub 2 va a ser a más 2 veces delta x, y así sucesivamente. El x sub n o el x sub y, pues hagamos primero x sub y, va a ser a más i veces delta x, y el x sub n va a ser a más n veces delta x, pero n veces delta x es de aquí uno podría sacar, pasando el n que está dividiendo, pasándolo a multiplicar, quedaría que esto es b menos a. Entonces sería a más b menos a, que sería b. Entonces efectivamente caigo aquí. Entonces voy a hacer los subintervalos. Entonces para el ejemplo que voy a hacer, voy a tomar el extremo derecho. La altura para el primer rectángulo es x sub 1. Entonces si a este lo llamo R1, a ese rectángulo lo llamo R1, observen que el área de R1 va a ser la base por la altura. O sea, la altura es la función evaluada en x sub 1 multiplicada por la base que dijimos que era delta x. Para el R sub 2, que va a ser el siguiente rectángulo, este de aquí es R sub 2, el área de ese rectángulo va a ser la base, que es la distancia entre x1 y x2, que es delta x, por la función, o sea, la altura que estoy tomando es esta, la función evaluada en x sub 2. Entonces así va a quedar a, el área de R sub 2 va a ser la función evaluada en x sub 2 multiplicado por delta x. En general, el área del rectángulo y, del iésimo rectángulo, va a ser la función evaluada en x sub y multiplicada por delta x. Y ya sabemos que x sub y es esto. Entonces, de ahí mismo uno podría tener que el área de R sub y va a ser igual a la función evaluada en a más i veces delta x por delta x, teniendo presente que delta x es el incremento, que lo calculo como b menos a dividido n, y así sucesivamente. Entonces esta observación es importante. Entonces uno podría, aquí al final está el último rectángulo. Este rectángulo es el rectángulo R sub n. Entonces hay n rectángulos. Entonces observen cómo quedaría el área. El área quedaría
el área de esos rectángulos sería R1 más R2, así hasta el último, R sub n. Y esto sería la función evaluada en x sub 1 por delta x, este es el área del primero, más y así sucesivamente hasta la función evaluada en x sub n multiplicada por delta x. El delta x es un factor común, entonces realmente quedó x sub 1 más f de x sub n, todo esto factor común de delta x. Y esto se podría escribir en esta notación: la suma desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub i por delta x. Entonces, esta es el área de todos los r sub n. Esta es el área de todos los n rectángulos. Y el caso general, lo que uno hace es el límite. O sea, si uno hace, cada vez que haga más intervalos, más subintervalos, pues la aproximación va a ser mucho mejor. Entonces el área bajo la curva, el área bajo esa curva, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de todos esos r sub n, o sea, de r sub 1 más hasta r sub n, es decir, es el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, de la sumatoria de f de x sub i multiplicado por delta x desde i igual 1, este sí y este es un 1, hasta n. Entonces, esta es como la fórmula que uno tiene para calcular áreas vía una suma de Riemann. A todo esto es a lo que le llamamos una suma de Riemann. Listo, entonces ya tenemos como el caso general ahí abordado. Para nuestro ejemplo, ahora sí vamos a hacer el caso particular. Para nuestro ejemplo, tenemos que f de x es igual a 2x dividido x cuadrado más 1 y que el intervalo AB es desde 1 hasta 3. Entonces aquí es fácil sacar cuánto mide delta x, que recuerden que la fórmula dice que es b menos a sobre n, o sea que delta x quedó 3 menos 1 sobre n, delta x sería 2 dividido n. Este es el valor del delta x. Listo. ¿Quién es x sub i? Entonces, haciendo la observación uno puede aplicar la fórmula directamente y sería, la fórmula es a más i veces delta x. Entonces, x sub i va a ser a, que para nuestro caso a es 1, más i veces delta x, 2 sobre n. Listo. Y entonces nos tocaría empezar a mirar quién es esto. Entonces, si uno lo hace paso a paso, le quedaría R1 más R2, o sea, las primeras n áreas de esos rectángulos, pues va a ser la función, voy a escribirlo directamente aquí, va a ser la suma de la función evaluada en x sub i multiplicado por delta x desde i igual 1 hasta n. Eso es, para nuestro caso, sería la suma desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub i. Entonces, esta es la función, pero en lugar de x, ponemos el valor de x sub i, que es este que está acá. Entonces sería 2 veces x, o sea, 2 veces 1 más 2i sobre n, dividido x cuadrado, entonces sería x sub i cuadrado, que sería 1 más 2 veces i sobre n al cuadrado, más 1, multiplicado por delta x, o sea, por 2 sobre n. Entonces, esto es la suma de los primeros n rectángulos. Ahora, el área total va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma de los r sub n, de la suma de r1 más hasta rn. O sea, el límite cuando n se acerca a infinito, o cuando n va para infinito, de esta que está acá, de la suma de 2 veces 1 más 2 veces i sobre n multiplicado por 2 dividido, aquí lo mismo, 1 más 2 veces i sobre n al cuadrado más 1 y todo esto aquí por n, aquí así. Entonces esta es la fórmula, esta de acá es la suma de Riemann para esa función. Y en el intervalo 1, 3, si nos pidiera el ejercicio aproximar el área cuando se hacen 4 subintervalos, pues lo único que uno debe hacer es coger esta función
reemplazar n igual a 4 y ahí obtiene, o n igual 5 por ejemplo. Entonces veamos este límite en Wolfram cómo se calcula. Esto va a dar logaritmo natural de 5. Entonces observen cómo lo escribimos en Wolfram. Entonces le pido al computador que me calcule el límite cuando n tiende a infinito. Observen la manera en que lo escribo. De la suma, esto está mejor observarlo aquí abajo, la suma que va quedando 2, este es el 2x sub i, dividido x sub i más 1 todo al cuadrado, aquí está, hasta aquí nomás, hasta ahí. Esto es x sub i al cuadrado más 1, perdón, x sub i al cuadrado más 1, todo multiplicado por 2 sobre n, este 2 sobre n es el delta x, y la suma va desde 1 hasta n. Toda esa es la observación. Y el resultado es logaritmo natural de 5. Aproximadamente, o sea, voy a utilizar aquí esta herramienta, aproximadamente el logaritmo natural de 5 es como 1.6. Observen que nosotros lo hicimos aquí en GeoGebra. Cuando tenemos 10 rectángulos, observen que la suma da 1.65 y la otra da 1.67. Pero si le cambiamos aquí, por ejemplo, a este que no sea 10 sino que sea 100 por ejemplo, entonces observen que cuando yo estoy por aquí en 97, cómo es la observación, cómo es la suma de Riemann. Mire todos los rectángulos, pero mire que las dos áreas, las sumas se aproximan a 1.61. Esta es la aproximación del logaritmo natural de 5. Entonces no cargó, pero bueno, y eso vamos a ver después, que efectivamente esa área, como la función es positiva, se puede calcular con una antiderivada. Y la antiderivada da logaritmo natural de 5, que es aproximadamente 1.6094. Y esto es lo que les decía, si uno toma toda la suma y la reemplaza cuando n vale 10, o sea, aquí no calculé el límite al infinito, sino que solamente tomé con n igual 10, lo que esto está haciendo es dando el valor correspondiente a 10 subrectángulos, o sea, cuando hago la división del intervalo 1, 3 en 10 pedacitos, y el resultado es esta fracción que está aquí. Entonces eso lo puede hacer uno aquí, y en GeoGebra sería aquí cuando estamos en 10, acá. Observen que cuando tomo los derechos, es cuando n vale 1 acá, cuando el último valor es 1, quedaría 1.57. Este 1.57 es cuando hacemos la partición en 10 subrectángulos, que es aproximadamente lo que está diciendo acá, 1.50 y algo. Listo, entonces eso era lo que les quería mostrar en este ejercicio. Yo espero que ahí ya haya quedado más o menos claro cómo es que se plantea la suma de Riemann. Este es el caso general y pues lo particularizamos después al ejemplito. Con esta suma que está aquí, reemplazando n igual a el valor que uno necesite, uno encuentra la aproximación del área cuando parte en n subrectángulos, tomando siempre el extremo derecho. Para el primer rectángulo tomé el extremo derecho, para el segundo el extremo derecho. Si uno quiere calcular el extremo izquierdo, entonces va a cambiar un poquito, porque ya aquí el área de la región 1 ya sería, observen que si tomo como altura aquí para este rectángulo, el área va a ser la base, que es delta x, por la altura, pero la altura es la función evaluada en x sub 0. Para el segundo rectángulo, la altura es la función evaluada en x sub 1. Entonces como que se corre el índice. Entonces aquí es con x sub 1, porque estoy tomando el extremo derecho, pero si tomara el extremo izquierdo sería la función en x sub 0 multiplicada por delta x. Entonces aquí es 1, aquí sería 0. Aquí es 2, aquí sería 1. En el caso y, pues quedaría la función evaluada en x sub i menos 1 por delta x. Entonces cambia un poquito la fórmula. En el límite, si uno calcula el límite, no importa si aquí pongo x sub i o pongo x sub i menos 1. Pero si uno quiere calcular la aproximación sí cambia. La aproximación, por ejemplo, cuando n vale 10 o cuando n vale 5. Por ejemplo, aquí uno puede observar que a es cuando tomo el extremo izquierdo y da 1.65. Y cuando tomo el extremo derecho, que es aquí el b,
da 1.57, o sea, ahí son diferentes. Sin embargo, en el límite sí van a dar el mismo valor que el logaritmo natural de 5. Listo, entonces voy a parar ahí.